Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este día 20 de enero 2017. Estudiaremos el Salmo número 14. Le llamaremos a esta enseñanza la santidad de la sabiduría y la sabiduría de la santidad. El texto dice en su título, Necedad y corrupción del hombre, al músico principal, Salmo de David. Este salmo se repite, debo decírselos, en el Salmo 53, versículos 1 al 6, así es que lo estudiaremos de nueva cuenta porque dice exactamente las mismas palabras. Se trata de un salmo que hace una radiografía de la necedad, del ateísmo, pero también de la insensatez, de la desesperanza del creyente. Y con ello nos ayuda a buscar y a tener con nosotros lo que habremos de llamar la sabiduría de la santidad y la santidad de la sabiduría. No solo en este salmo, sino en toda la Biblia, especialmente en el libro de los Proverbios, la santidad y la sabiduría van de la mano, habitan el mismo corazón, es lo que enseña la palabra. Es decir, que un sabio es santo y un santo es sabio. Analicemos el texto, el salmo, y encontremos algunos principios que quiero compartir con ustedes. Pero antes vamos a leerlo el salmo completo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este es el Salmo. Y aquí algunas de las enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Primera de ellas, para tener la sabiduría de la santidad o para tener la santidad de la sabiduría. Primera de ellas, la conciencia de un Dios que todo lo ve. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Necedad o la necedad es la indisposición para aceptar errores. El necio puede saber que está equivocado. Regularmente, si es necio es porque sabe que está equivocado, pero no lo acepta. Y aunque cree en Dios, piensa que Dios no se da cuenta de lo que hace, y por tal motivo hace cosas malas, creyendo que no será reprendido. Como hemos dicho, se trata de un ateísmo práctico. En contraposición a esta actitud está la sabiduría de la santidad, o la santidad de la sabiduría. Santo no es solo el que no hace cosas malas. Tampoco los muertos hacen cosas malas, pero están muertos. La santidad no es poner reglas, algo así como no es o sí es en nuestra vida. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Los monjes o ermitaños pretendían vivir en santidad equivocadamente, pues la santidad es vivir entre la gente y ser bendición a todos. No separarse de todos para no caer en tentación. El Señor Jesús habló de una santidad que corre riesgos, una santidad que sirve, que carga la segunda milla, que pone la otra mejilla. En este salmo, santidad y sabiduría es tener conciencia de un Dios que nos ve. Y al saber que Dios nos ve, nos motivamos a ser buenos, no por el temor a ser reprendidos, sino por amor, como el niño que al saber que su padre llegó a verlo al partido, se esfuerza para jugar mejor y meter goles, porque sabe que él está ahí viéndolo. La santidad que nos hace sabios y la sabiduría que nos hace santos es ser conscientes de un Dios que nos ve. Segunda enseñanza, la conciencia de que somos distintos al mundo de necios. No hay quien haga el bien, dice el texto. Esta última frase del versículo es por demás triste. La sabiduría de la santidad o la santidad de la sabiduría es un asunto de identidad. Es reconocerse distinto. Es reconocerse contraste, santo. La fe en Dios nos hace distintos, definitivamente. El que sigue a Dios es un revolucionario. Pablo dijo, no os conforméis a este siglo. Es decir, no te adaptes, sé diferente, no te conformes, no seas como todos. Ser del montón es ser un necio. Ser sabio es distinguirse. Contrastar es ser santo y ser sabio. Uno de los problemas más serios de la necedad es la esclavitud al consenso. Por ser aceptados, por no quedar mal, por no sentirnos bichos raros, caemos en la insensatez de comportarnos como todos, como el montón. La sabiduría de la santidad o la santidad de la sabiduría es sabernos diferentes, sabernos hijos de Dios. Tercera enseñanza, la búsqueda apasionada de Dios.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Los necios definitivamente no buscan a Dios. Algunos hasta se esconden de Él, como hizo Adán en el huerto cuando pecó. Toda la Biblia habla de la importancia de buscar a Dios. Nuestra búsqueda es la respuesta a su búsqueda de nosotros. Se llama conversión, cristianismo, discipulado, oración, vida devocional, encuentro de Dios con nosotros. Toda la Biblia nos habla de eso. Buscad y hallaréis, dijo el Señor en los evangelios. Buscadme y viviréis, dijo el Señor por medio del profeta. Y el mismo Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos la primera vez que los vio, y se trata de sus primeros discípulos, les preguntó, ¿qué buscáis? La sabiduría de la santidad y la santidad de la sabiduría es buscarle compasión. Y le buscamos cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando reflexionamos en lo que nos dice y somos capaces de cambiar nuestras ideas por su verdad. Cuando nos reunimos con otros que también le buscan. Una enseñanza más, el discernimiento. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. La necedad es la negación de la reflexión. Es la nulidad del escrutinio y la insensatez de creer solo por tradición o religiosidad. La sabiduría de la santidad y la santidad de la sabiduría es reflexionar con seriedad en la verdad de Dios, que da como resultado que le invocamos. Tristemente mucha gente está dispuesta a meditar, a pasar horas ejercitando su cuerpo, a evadirse en la televisión o en las redes sociales, pero no se ocupan de invocar a Dios. Una reflexión sabia de la vida nos debe llevar a invocar su nombre y a tener un encuentro con Él. Una enseñanza más, la esperanza invencible, la esperanza invencible. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. La esperanza inconmovible, la esperanza invencible, es parte de la sabiduría de la santidad o de la santidad de la sabiduría. Neceamos cuando perdemos la esperanza. Neceamos cuando creemos que nada tiene remedio y somos sabios cuando nuestra esperanza permanece firme. La necedad llega a ser tan baja que hace a los hombres cometer atrocidades como quitarle el pan al mendigo que solo tiene un trozo. Esto pasa porque la desesperanza agobia el corazón y lo pervierte. La sabiduría, en cambio, la sabiduría de la santidad o la santidad de la sabiduría nos ayuda a creer en un mundo mejor y nos hace actuar en consecuencia para lograrlo. El santo tiene esperanza, el sabio lucha por alcanzar lo que espera. Una enseñanza más, final, la alegría de vivir. El texto termina diciendo, «Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel». El resultado final es extraordinario. Se trata de un clamor de esperanza y un canto de regocijo. Y se trata de alegría y regocijo proféticos, es decir, que se anticipa la protección del Señor, la victoria en el Señor. La santidad no lo es si no hay gozo. Que nadie diga que es un santo con una cara de guarache oaxaqueño o de tristeza y amargura. Que nadie diga que es sabio si vive como un infeliz. La santidad y la sabiduría incluyen gozo. El que dice no hay Dios se entristece y se espanta. Podemos medir nuestra sabiduría y santidad respondiendo, ¿qué tanto gozamos de la vida al saber que hay un Dios que nos ve? He aquí un salmo que nos desafía a ser santos, es decir, a ser sabios, que es lo mismo. Ejerzamos la sabiduría de la santidad y la santidad de la sabiduría y vivamos a plenitud. Espero que esto sea muy útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.